y el juez resolvió la no vinculación. Y ahorita les voy a decir por qué resolvió la no vinculación. Estábamos hablando, entonces fíjense ustedes cómo cuando lo traes al terreno del derecho penal, el abanico se abre porque ya nosotros, los penalistas, pues ya sabemos cómo movernos en nuestra cancha, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos ha ayudado mucho en los últimos procesos que hemos llevado y que estamos logrando, pues que nuestros clientes tengan esa tranquilidad de que inicialmente está latente la prisión preventiva oficiosa para tu cliente, está latente el que se maneje no solamente como un asunto de seguridad nacional, sino realmente se insertó como un asunto de delincuencia organizada y de seguridad nacional. Vean ustedes ese video y ahí se van a dar cuenta que exponen toda la idea central de la reforma, pero está mal planteada. Regresamos entonces, ahorita que ya se conectaron todos, regresamos al concepto de delito. El punto medular es entender el hecho, la Constitución te pide que para que se formule una imputación en materia penal, te pide dos requisitos esenciales dentro de los 4 que hay en el párrafo primero del artículo 19. Te pide un hecho que la ley señale como delito y circunstancias de tiempo, modo y lugar de este hecho. Entonces, tú empiezas a analizarlo con este enfoque y empiezas a ver todo el procedimiento, todas las actas parciales, todo lo que hay en el expediente y empiezas a ver que todos estos requisitos no se han cubierto adecuadamente. Te vas al concepto formal de delito, que es el que se aplica para entender el hecho típico y para nosotros los penalistas, este concepto formal de delito es el que te da la esencia de cómo vas a construir el tipo penal de defraudación fiscal, cualquiera de los que se encuentran en el Código Fiscal, incluso el que se acaba de adicionar, que es el 113 bis, y son 3 los elementos esenciales que hay que identificar en el hecho típico. El bien jurídico tutelado, todo hecho típico supone siempre la realización de un autor o partícipe y requiere también de una conducta dolosa. En el caso de los delitos fiscales únicamente es dolosa, la defraudación fiscal no se puede llevar a cabo de manera culposa. Y entonces aquí empezamos también a analizar, pongan ustedes mucha atención porque, fíjense, te hablan de delincuencia organizada y te dicen cuando excede, lo cierran en 9 millones, cuando excede 9 millones, automáticamente será delincuencia organizada. ¿Qué fue lo que dijo el procurador fiscal en esta conferencia? Dice, lo que nosotros queremos es una política recaudatoria efectiva. ¿Por quién vamos nosotros? ¿A quién vamos a perseguir nosotros? Dice el procurador, nosotros vamos en busca de los criminales peligrosos. Buscamos que se aplique a ellos prisión preventiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una política criminal en donde vamos a manejar la figura del testigo protegido, de los infiltrados, vamos a darle a esto un matiz de delincuencia organizada, porque lo que pasa es que siempre que llegamos nosotros con estas empresas que simulan actividades, que facturan operaciones similares, cuando nosotros llegamos, pues resulta que el dinero ya se repartió. Entonces lo que vamos a hacer es manejar un esquema de delincuencia organizada para que se vean, entren en un esquema de un derecho penal del enemigo, se vean más restringidos en sus derechos y entonces podamos apretarlos para que logremos que todo este dinero que representa la evasión fiscal, el 2.5% del Producto Interno Bruto, para que logremos recaudar este dinero. Muy bien, está perfecta tu política criminal, pero ¿qué crees? Cuando yo lo analizo con el enfoque del derecho penal que requiere, el autor o partícipe es muy distinto para un delito de defraudación fiscal que para un delito de delincuencia organizada. Entonces, tú, desde que se propuso esta reforma penal fiscal, se fue desvirtuando la figura típica esencial, que es la defraudación fiscal, y al ensamblarla con la delincuencia organizada, simple y sencillamente nos perdemos en el autor o partícipe. Y si abordamos el elemento subjetivo relativo al dolo, cuando están en la audiencia, no saben cómo comprobar el dolo con el que actuó un autor o un partícipe. Y ustedes saben muy bien cómo funcionan los EDOs, cómo es la estructura de estas empresas, quienes tienen este codominio funcional
cómo se establece este rol de funciones que están asignadas y esta parte fundamental para comprobar el hecho típico no la encuentran ustedes en estos procedimientos que lleva la Secretaría de Hacienda. En estos procedimientos administrativos de comprobación fiscal, estos elementos que se tienen que analizar en materia penal, ustedes no los encuentran. De ahí nos vamos al concepto formal de delito, que es el que analizamos en las audiencias en materia penal. Nos remontamos al artículo 141 porque el hecho típico que se tuvo que haber señalado con precisión en la investigación que realiza la Secretaría de Hacienda, el SAT o dependiendo de qué procedimiento venga, cuando tú lo trasladas a la clasificación jurídica, te exige ciertos requisitos y uno de los fundamentales es que en la clasificación jurídica que realiza el Ministerio Público se tiene que especificar el tipo penal que se atribuye y ahorita vamos a analizar el tipo penal. Tienes que analizar el grado de ejecución, la forma de intervención, la naturaleza dolosa o culposa. Y aquí ya estamos en el momento en el que el Ministerio Público formula imputación. Muy bien, ¿qué nos dice entonces la legislación aplicable en la materia? Vámonos, por ejemplo, a analizar el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Dice esta ley que es federal. Aquí encontramos un esquema muy cerrado del derecho penal del enemigo. Básicamente consiste en limitar garantías, en limitar derechos y la persona que sea imputada por un delito de esta naturaleza es tratado como un enemigo del Estado. Y realmente sí, la forma de operar del aceido es muy cerrada, muy precisa, pero yo les voy a decir una cosa. Hay asuntos de delincuencia organizada, realmente delincuencia organizada, que al aceido se le han caído. Ahora, si pensamos en delitos fiscales, es todavía más complejo demostrar ese entramado que exige que 3 o más personas se organicen de hecho. Lo primero que nos pide es una organización de hecho para realizar de forma permanente y reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos siguientes. Y ya entra aquí contrabando, secuestro, y nos vamos al 8 bis, defraudación fiscal. Nos remite directamente al artículo 108, al 109, en las fracciones primera y cuarta, y exclusivamente en relación al monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Aquí está el primer error grave. ¿Por qué? Porque para hablar de un delito de delincuencia organizada, el elemento central no es el monto de lo defraudado. El elemento central es esta organización de hecho, es lo que se tiene que demostrar. Entonces, muchos asuntos se están empezando a caer porque no se demuestra esta organización de hecho. Tienes que establecer este codominio funcional, esta estructura de la organización, y cuando quienes propusieron esta reforma cometieron un grave error porque olvidaron la estructura de la delincuencia organizada y más aún, puede existir una estructura efectivamente que coincida con lo que exige la Ley Federal de Delincuencia Organizada y puede ser que cometan defraudación fiscal que no exceda que no supere 3 veces lo dispuesto en la fracción tercera. Es decir, puede ser que exista toda la estructura para una delincuencia organizada, pero que cometan un fraude de 1 o 2 millones de pesos. Y entonces ya no es delincuencia organizada. Aquí hay un error grave que si ustedes lo saben capitalizar en las audiencias el asunto se viene abajo desde ahí. Y entonces le quitas este matiz de delincuencia organizada y le das otro tratamiento. Octavo ter de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada también contempla delincuencia organizada las conductas previstas en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente, y volvemos a lo mismo cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados superen 3 veces lo establecido en la fracción octava del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Muy bien, les acabo de explicar a ustedes cómo echar abajo la imputación por delincuencia organizada. Solamente tienen que ponerse a analizar esta estructura de hecho y se darán cuenta de que la estructura del tipo penal que se propone, porque la propusieron abogados fiscalistas, no tomaron en cuenta abogados penalistas especialistas en delincuencia organizada. Entonces, no encuadra
no encuadra esta defraudación fiscal con la figura organizada. Y entonces, vámonos al requisito que nos pide para delincuencia organizada, que es el monto de lo defraudado. Si nos vamos al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, el delito de defraudación fiscal se sancionará. Este es el que encuadra en delincuencia organizada con las penas siguientes. Fracción tercera, con prisión de 3 años a 9 años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor a 2.601.410 pesos. Multiplicado por 3 da 7.804.230 pesos. Si tu cliente es señalado por cometer defraudación superior a esta cantidad, entonces van a querer encuadrado en la delincuencia organizada y ahí tú tienes que analizar la carpeta de investigación y tienes que comenzar a armar una estrategia para atacar este delito de defraudación fiscal porque no encuadra con el tipo penal que te exige la ley general en materia de delincuencia organizada. Si nos vamos a analizar las reformas al Código Fiscal de la Federación, encontramos, bueno, obviamente le damos este repaso al artículo 108, que es el que contempla la omisión total o parcial de alguna contribución a la que se refiere el párrafo anterior. Esa ya la conocen ustedes muy bien como fiscalistas. Y aquí se combina en el 400 bis el delito de lavado de dinero, que se contempla en el Código Penal Federal. Nuevamente nos maneja los montos que ya analizamos hace un momento, en el 108, fracción tercera, 2.601.410. Y aquí están las hipótesis para la figura básica de la defraudación fiscal, que era la más conocida hasta antes de esta reforma, que es la que nos lleva al artículo 113 bis, que es, recuerden ustedes que la fracción tercera del artículo 113 se derogó, y en el 113 bis es en donde está la preocupación ahorita de los fiscalistas y los penalistas. Se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión o por interpósita persona expida, enajene, compre, adquiera o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Será sancionado con las mismas penas al que a sabiendas permita o publique a través de cualquier medio anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Muy bien. ¿Qué debemos analizar aquí en el artículo 113 bis en relación a esta forma de un delito especial de los delitos fiscales contemplados así en el Código Fiscal de la Federación? ¿Qué debemos analizar para que ustedes puedan abordar lo que se conoce como la garantía del hecho? Hay que cubrir 3 requisitos, que son los que ustedes deben de buscar siempre en la carpeta de investigación. Cuando ya este procedimiento administrativo se traslada al procedimiento penal fiscal, ustedes deben de poner mucha atención en los requisitos de verificabilidad, las condiciones de verificación y las reglas de comprobación. ¿Cuál es el punto medular? La materialidad de las operaciones. Ahí está el punto clave. ¿Qué debemos analizar entonces en el 113 bis? El verbo rector, es decir, ¿qué debemos entender por enajenar, comprar o adquirir comprobantes fiscales? Todo el mundo sabemos a qué nos referimos, pero cuando estás en materia penal, una palabra le cambia el significado a todo. Entonces, ¿qué tienes que analizar? El bien jurídico tutelado, se sigue manejando como bien jurídico tutelado el sistema de recaudación. Tienes que analizar sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, cuál es la conducta específicamente que se está reprochando, cuál es la forma en la que se ha organizado esta estructura para encuadrar en delincuencia organizada, cuál es la conducta específica que nos lleva, en el caso del 108, a través de una maquinación o un engaño, omitir declaraciones, evadir impuestos. Y en este caso específicamente hablando del artículo 113 bis, ¿hacia dónde está enfocado? El artículo 113 bis está enfocado a todos los contribuyentes, les digo, los maneja en 3 grandes grupos y ellos manejan así el concepto de estos criminales peligrosos, los que ya se organizan en una delincuencia organizada, los que ya se contemplan en una delincuencia organizada, que cometen delitos fiscales graves, y al cometer delitos fiscales graves nos lleva a todo el esquema que se reformó, que es una prisión preventiva oficiosa. Para todos estos delitos que acabamos de ver, están ahora en el Código Nacional de Procedimientos Penales y tienen señalada prisión preventiva oficiosa. Eso, aunque es inconvencional, es decir, va en contra de lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, porque establece la convención que todas las personas tienen derecho a enfrentar el proceso en libertad. Esto ya se resolvió en materia penal desde hace mucho tiempo, porque a través del principio de supremacía constitucional se hacen a un lado los tratados internacionales y se mantiene la prisión preventiva oficiosa. Se crea todo un esquema
y el objetivo de este tipo penal es irse directamente sobre el uso de documentos falsos, de datos falsos para obtener devoluciones, no tener registros contables, relacionándolo con defraudación fiscal, manifestar datos falsos para compensar, datos falsos para acreditar y específicamente, de manera muy específica, en el artículo 113 bis, el núcleo, lo que nos va a llevar al hecho típico es esa actividad ilícita que consiste en constituir empresas para vender facturas o para vender esquemas en los que se evita pagar impuestos. Habían dicho originalmente que únicamente iban a entrar EFOS, pero por la redacción del 113, por la redacción del artículo 2 de la Ley General en materia de delincuencia organizada, se incluyen también EDOS. El punto medular que deben cuidar ustedes siempre para armar una estrategia de defensa en materia penal está en la materialización de la operación. A partir de ahí ustedes tienen que comenzar sus datos de prueba. Arman un esquema, arman una estrategia de defensa, lo llevan al campo de la materia penal y el asunto se va a caer. Bueno, obviamente siguiendo todas las reglas que hay que seguir en un procedimiento acusatorio para llevar a cabo una defensa técnica, una defensa efectiva, y de esta manera lograr un auto de no vinculación a proceso. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? En esta conferencia que el maestro Baquier tiene ya en el link directamente para que no tengan ni siquiera que buscarla, ellos, las autoridades hacendarias dicen no hay terrorismo fiscal, lo único que queremos es ir en contra de estos criminales peligrosos. Realmente se abrió todo el abanico y ahora tiene mucho que ver con el monto, pero al incluir este esquema de un derecho penal del enemigo, cambias todas las reglas del juego del sistema acusatorio y tienes que ser muy cuidadoso con la forma en la que tú vas a abordar el hecho típico, cómo, desde que tú tomas tu carpeta de investigación tienes que analizar cuál es el objetivo que está buscando Hacienda, por dónde se fueron, si fue por la evasión de impuestos, por la creación de empresas, por los EDOS, por los EFOS, y entonces a partir de ahí tú tomas la hebra y empiezas a armar tu estructura de defensa. Insisto, básico, trabajar los datos de prueba, eso es fundamental. Esto es de manera muy breve, de manera muy breve, porque realmente el doctor Raúl ha sido muy claro, muy concreto y nos ha dado un panorama muy preciso. Me hizo recordar esas clases en donde necesariamente teníamos que entender que nos decía Montesquieu cuando hablaba en el espíritu de las leyes del Poder Judicial. Y ahí está el punto clave, obligar a los jueces a que sean imparciales. Entonces, por mi parte es eso, les agradezco su atención. Yo sé que es viernes, ya son casi las 9 de la noche y la idea es no abusar de la atención de todos ustedes. Gracias, querido amigo, gusto saludarte y volverte a ver, aunque sea de manera digital. Ya sabes que te mando un abrazo. Estimado licenciado Roberto Enrique, saludos afectuosos. Y licenciada María Elena Almazán, también un saludo muy afectuoso. Licenciada Dulce, pues muchas gracias. Gracias a todos por su atención. Que pasen un excelente fin de semana. No se desvelen pensando en la reforma fiscal. Hay forma de llevar defensas adecuadas. Y bueno, el objetivo es ese, cerrar filas e ir buscando estrategias. Gracias a todos. Gracias, amigo. Un placer saludarte, hombre. Mi estimado Daniel, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Te cedo el micrófono. Gracias, maestro. Igualmente, maestro Arturo, muchísimas gracias por compartirnos este tema. Pues a todos los que nos están viendo, nos están acompañando, vamos a hacer una dinámica rápida por cuestiones también de tiempo. Me pueden enviar aquí en el chat, de hecho les acabo de compartir el enlace de Facebook de LID, Defensa Jurídica, el contacto del maestro Ricardo Baquier y la liga que nos compartió el maestro Arturo en Facebook, pero vamos a contestar 3 preguntas para cada uno de los ponentes, para el doctor Andrade y para el maestro Nicolás. 3 preguntas para cada quien. No sé, las 3 primeras que lleguen, vamos a hacerlo a manera de rifa, ¿no? Aquí en el chat, acabo de enviarles a todos en el chat los datos, pero las demás preguntas vamos a responderlas vía correo electrónico. Si tienes alguna duda, si tienes alguna cuestión ahí pendiente, agréganos tu dato para que a manera de
de contestación por medio del correo electrónico, les hagamos resolver esas dudas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, vía este chat, me la puede hacer llegar y la exponemos para todos, ya sea para el doctor Andrade o para el maestro Arturo. Pues yo creo que como es viernes ya no hay muchas dudas y aparte creo que también fuimos muy claros, ¿no? Entonces, Sí, nuevamente reiterar a todos un agradecimiento por su atención y un fuerte abrazo. A todos, estimado doctor Raúl, un abrazo fuerte, abrazo virtual. muchísimas gracias, maestro. Y claro, pues gracias, doctor Andrade, por compartir con nosotros. Maestro Ricardo, no sé si quiera usted agregar algo como organizador y vaya, como el director de Elite Defensa Jurídica. Algo para todos, maestro. Sí, ya para cerrar, nuevamente agradecerles a todos por su presencia, mi estimado doctor, mi estimado Arturo, un gustazo verlos, ha sido realmente enriquecedora la plática, creo que da pie a que haya otras pláticas más a fondo. A todos los presentes con toda la confianza, tienen ahí el link de nuestra página de Facebook, pueden hacer llegar todos los comentarios, todas las dudas. También les quiero hacer la invitación a que estén muy atentos a nuestra página. Vamos a tener otros eventos con otros invitados de la misma calidad que los que acabamos de ver. Simplemente agradecerles nuevamente por su presencia y nos estaremos pronto viendo. Cuídense mucho, es tiempo de estar aquí encerraditos en nuestras casas, pero podemos aprovechar este tipo de dinámicas, este tipo de eventos, esta tecnología para mantenernos actualizados. Y bueno, le regreso los micrófonos a Daniel por si quiere hacer algún comentario final. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Gracias, maestro. Pues lo dicho, ¿no? Estaremos haciendo nuevos eventos, estar ahí al pendiente en el Facebook de Elite Defensa Jurídica. Y claro, pues agradecerles a todos su participación. Gracias por sintonizarnos, por estar acompañándonos. Y pues sería todo. Que pasen buena noche. Gracias. Muchas gracias a todos. Que la pasen bien. No flagelen mucho la zona hepática, aunque sea viernes. Saludos a María Elena, que la estoy viendo ahí, a Ricardo, a todos. Un abrazo. Muy bien, cuídense todos, que estén muy bien. Un placer, maestro Arturo. Igualmente, doctor, un abrazo. Buenas noches. Hasta pronto. Arturo.